Es martes 4 de marzo. Antes de comenzar con nuestro devocional hoy, quiero enviar un cariñoso saludo a los hermanos de la iglesia en Almería, donde hemos compartido un inolvidable fin de semana en Manantiales de Vida, un retiro de iglesia donde precisamente hemos estado tratando temas que tienen que ver con la vida de la iglesia local, el privilegio que tenemos de participar de ella, los planes que Dios tiene para ella y las oportunidades que nos brinda para una vida plena, llena de gozo en el servicio al Señor. Gracias por vuestro amor, por vuestro cariño, por vuestro aprecio a la palabra del Señor. Con Él hemos regresado con el corazón rebosando, gratitud al Señor por el privilegio que nos da de servirle y de poder ser instrumentos en sus manos para comunicar bendición al pueblo de Dios. Nosotros hemos sido los primeros bendecidos. Que el Señor os siga bendiciendo, prosperando y que la iglesia allí en Almería pueda seguir creciendo para la gloria de Dios. También aprovecho para agradecer a tantos hermanos que sabían que íbamos a estar el fin de semana allí y que nos han estado apoyando en oración, dejando sus mensajes en YouTube, lo cual también es de mucho ánimo y apreciamos enormemente. Que el Señor os recompense y os bendiga. Nuestra lectura en este día se encuentra en Números capítulos 6 y 7 y en Hebreos capítulo 13. Meditaremos en Hebreos capítulo 13 los versículos 10 al 13 y Eli nos los lee como cada día también esta mañana. Carta a los Hebreos capítulo 13 versículos 10 al 15. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muchas gracias, Eli. Cada día ante el altar. La idea principal de estos versículos que Eli nos ha leído es que este pasaje de Hebreos nos llama a vivir una vida de constante acercamiento al altar de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien sufrió fuera de la puerta para santificarnos. Esto implica un compromiso diario de sacrificio, servicio y entrega a Dios, reconociendo que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la celestial. En este texto se nos afirma: tenemos un altar. En el antiguo pacto, el altar era el lugar donde se ofrecían ofrendas y sacrificios a la divinidad. En nuestra vida el altar es un símbolo de consagración, de oración, de comunión, de perdón, de dedicación y también de santificación. El autor de la epístola a los Hebreos utiliza la figura del altar para enseñarnos preciosas lecciones espirituales y nos exhorta claramente al afirmar: tenemos un altar. Tenemos un altar porque los grandes siervos de Dios tenían su altar dedicado al Señor. Es más, en la Biblia el grado de espiritualidad de los grandes siervos de Dios se medía por el número de altares que edificaban al Señor. Esto lo encontramos reiteradamente en Génesis capítulo 12, en Génesis capítulo 13, que podéis leer estos capítulos y notar cómo se mencionan los altares que estaban siendo edificados en el caso de Abraham. En primer lugar, ante el altar para ofrecer sacrificio.
Así como Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto, somos llamados a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice Pablo en Romanos 12:1. Esto implica renunciar a nuestros propios deseos y planes para seguir la voluntad de Dios. Tenemos un altar. Recordemos el ejemplo de Noé, por ejemplo, que lo primero que hizo al salir del arca fue levantar un altar en Génesis 8. Tenemos un altar porque Abraham, nuestro padre en la fe, tenía siempre altares para adorar al Señor. Tenemos un altar porque Isaac también levantó altares. Jacob hizo lo mismo en Génesis 33. En Éxodo 17, Moisés edificó el altar de la victoria. Y luego Josué edificó el altar de la conquista. Más tarde, Gedeón, en Jueces 6:24, edificó el altar de la paz. Estos hombres de Dios, siervos que dedicaron sus vidas, se consagraron al Señor, nos dejan un ejemplo de entrega y de sacrificio. Y nos llama a nosotros a tener también un altar personal en nuestras vidas. Un altar para servir con sacrificio. Pero también un altar para servir al Señor en nuestra vida cotidiana. El servicio a Dios no se limita a un lugar físico, sino que se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida. Somos llamados a servir a Dios con nuestros dones y talentos, amando a nuestro prójimo y compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Los sacerdotes tenían que levantarse temprano todos los días para retirar las cenizas y mantener encendidas las llamas del altar. Samuel edificó un altar al Señor para renovar el compromiso del pueblo de servir a Dios. David edificó un altar al Señor para renovar su vida y la vida espiritual del pueblo tras una terrible plaga que había asolado la tierra y el reino. Un altar para servir. Pero en tercer lugar, un altar para llevar su vituperio. Seguir a Jesús implica estar dispuestos a sufrir por su causa. El mundo no siempre entenderá o aprobará nuestra fe, pero estamos llamados a llevar con gozo el vituperio de Cristo, sabiendo que nuestra recompensa está en el cielo. Los cristianos judíos eran ridiculizados y perseguidos por judíos que no creían en Jesucristo como el Mesías. Gran parte del libro a los hebreos les dice que Cristo es mucho más grande que el sistema expiatorio. Ahora el escritor llega al punto culminante de su extenso argumento. Será necesario, les dice, salir del campamento y sufrir con Cristo. Estar fuera del campamento significaba no estar limpio. En la época del Éxodo, quienes estaban ceremonialmente impuros debían permanecer fuera del campamento. Pero Cristo sufrió humillación fuera de las puertas de Jerusalén en nuestro favor. El tiempo había llegado para que los cristianos judíos declararan su lealtad a Cristo por encima de cualquier otra lealtad, para que optaran por seguir al Mesías sin que importara el sufrimiento que pudiera significar. Tuvieron que salir fuera del campamento que les daba la seguridad de su pasado, sus tradiciones, sus ceremonias, porque ahora vivían para Cristo. ¿Hay algo que te detiene para ser totalmente leal a Jesucristo? Tal vez las burlas de tu familia, las presiones de tus amigos, el qué dirán. Aunque sufras rechazo, sigue a Jesucristo. Acepta el sufrimiento que conlleva identificarte con Él, ser un hijo de Dios y vivir la fe cristiana. En cuarto lugar, venimos ante el altar para renovar nuestra fe y esperanza, buscar la ciudad celestial.
Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos, dice Filipenses 3:20. Al vivir ante el altar, reconocemos que somos peregrinos en esta tierra y que anhelamos la ciudad celestial donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Elías restauró el altar del Señor que estaba en ruinas y renovó el compromiso del pueblo de servir solamente al Señor. En el Salmo 43, verso 4, el salmista escribe: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y en el Salmo 84, 3, el salmista añade: aunque el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Hoy quiero hacer un llamado a renovar tu compromiso de vivir cada día ante el altar de Dios, ofreciendo sacrificio, sirviendo, llevando el vituperio de Cristo y buscando la ciudad celestial. Recuerda que la vida cristiana es un camino de perseverancia y fidelidad, pero la recompensa es grande para aquellos que permanecen firmes en la fe. En Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7, el profeta ve el altar de Dios y siempre hay allí brasas encendidas. A los ministros del Señor se les exhorta a volverse constantemente hacia el altar del Señor con el fin de buscar avivamiento espiritual. Esto lo encontramos en el profeta Joel, capítulo 2 y versículo 17. Y hay un llamado allí. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Cada día ante el altar. Hebreos hoy nos llama a vivir una vida constante de acercamiento al altar de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, aunque nos toque sufrir. Vamos al altar, porque allí seremos santificados. Padre amado, gracias te damos, porque nos invitas a venir delante de ti. Y hoy ante el altar de tu presencia, apoyados en la obra de Cristo en su sacrificio a nuestro favor, adoramos tu nombre y recibimos de ti la bendición, la santificación que obras en nuestro corazón por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Confesamos nuestros pecados y limpios por la sangre de Cristo, avanzamos en la fe y en la vida de comunión contigo, alabándote y adorándote en este día ante el altar. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles. Hasta mañana.